Ya. A ver, de la práctica, el ejercicio 2 quería explicar un poco sobre las funciones definidas ya en Java y en Python. Así que primero, a ver, vamos a analizar el ejercicio. La sombra que proyecta un edificio es de A metros sobre el suelo y el edificio mide B metros. ¿Cuál es el ángulo del sol respecto al suelo? O sea, lo que nos quiere decir es que... Cachito que cargue la lápiz. Cachito, nadie está viendo. Ya nadie está viendo. Ya, ya, ya está. Ya, la sombra, a ver, di- digamos que este es un edificio, este es el suelo. Ya, el edificio, en todo esto, mide B metros. Y todo lo que está aquí es A. Ahora lo que se quiere saber es un cachito. Ahí, quieren, quieren el ángulo que hay en este lado, porque este es recto. Así que con esto nos vamos a guiar con las fórmulas trigonométricas. Ahora, lo primero es, ¿qué nos pide de entrada? Solo con ver el enunciado, o sea, ¿cuáles son los valores que vamos a meter por teclado? Hola. Bueno, A y B. Ya, esto lo podemos hacer aquí, primero en Java. Primero como tenemos, cacho, listo. Ya, vamos a leer un A y un B. Aquí está, listo. Pero ahora aquí, antes de continuar, los valores de A y B tienen que ser enteros sí o sí, o pueden ser valores en decimal. En el chat pueden escribirlo. Ya, bueno, pueden ser decimales, así que podemos leerlo así. Double, double. Ya. Si los simulamos como un triángulo, esto significaría que queremos esto. A ver, este es A, este es B. Queremos este ángulo. Tangente de un ángulo es igual a... Jorge, ya. Es igual a cateto opuesto, B, sobre A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, este tangente si se va al otro lado va a ser de B sobre A. Ahora, eh, ni en diagrama de flujo ni en Java, digamos, hay una manera simple de hacer esto. Solo nos queda hacer, o bueno, usar la función arcotangente definida en Java y en Python. Así que eso vamos a hacer. Ahora aquí nos podemos crear otra variable, ángulo. Aquí vamos a usar mat. Porque estamos usando la librería de matemática.
a tan de B sobre A. Listo. Ahora vamos a hacer la prueba. Si digamos la sombra es 3 y la altura es 4, nos sale a 100 decimales. Eso es porque esas funciones lo generan en valores radianes. Así que para eso hay que también volverlo a grados. Así que esto, ¿qué podemos hacer para convertirlo a ángulo? Según, según una fórmula. Ya bueno, lo que hay, tenemos que multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi. Una fórmula clásica de conversión. Ya está. Eso sería. Ya. Ahora si le hacemos correr, 3, 4, ya. O un cacho. Algo muy mal. 3, 4, double, double. No está bien, creo. Cateta puesta sobre hipotenusa. Sí, está bien. Esta parte lo he hecho nomás en código porque el diagrama de flujo es un poco simple, así que para ahorrar tiempo o quieren también verlo en diagrama de flujo. No se escuchaba. Escucha. Ay, lo siento. Qué raro. Ya. ¿Ahora me escuchan todos? Sí, Oxy. Ya. Ya, a ver. Ya, a ver. ¿Qué? A ver, ¿qué hemos hecho? Del ejercicio 2, eh, nos decía que teníamos que calcular el ángulo del Sol de un edificio, o sea, este es el edificio, y que la sombra que proyectaba tenía una distancia de A y el edificio tenía una altura de B. Bueno, está un poco grande de acá. Y teníamos que ver este ángulo. Ahora hemos usado variables, pero de tipo decimal, ya que eso no siempre va a tener un valor entero exacto, ¿no? O sea, no va a haber, digamos, un edificio de una altura exacta o la sombra que proyecta. Así que por eso lo hemos puesto en decimal. Por ende, el ángulo que vamos a calcular igual va a estar en una variable de tipo decimal. Y con las fórmulas, como tangente es cateto puesto sobre cateto adyacente, hemos despejado el ángulo y esto ya se ha vuelto arco tangente de B sobre A. Y esta fórmula existe en una librería de Java, bueno, también en Python. Y este es mat atan de B sobre A. Solo que esto nos va a generar, bueno, esto nos va a generar una respuesta en radianes y tenemos que convertirlo a grados. Así que, además de esto calcular, lo hemos multiplicado por 180 y lo hemos dividido entre pi. Ahora recién da. Y este sería el resultado. Solo que para que se note mejor, podemos hacer esto. Siso eh, introduzca el tamaño. Oxy, ¿Sí? ¿el mat a tan es para sacar la tangente o el arco tangente? Arco tangente. Ah, ok, gracias. Tangente sería solo tan. Ya está. Ahí del edificio. Edificio. Ahora, así se ve mejor. 4, 3. 200 que esto. Está. ¿Se entendió lo que se hizo? Ahorita lo voy a hacer también en Python.
Oxy, ¿Sí? Oxy, disculpe, ¿no va a grabar las clases? Estoy grabando. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, Oxy, gracias. Aquí está. Ya, a ver. Ahora lo haremos en Python. Ya. A ver, aquí lo vamos a hacer ya más rápido. Introduzca el tamaño de la sombra. Ahora, ah, ok, ya. Aquí lo vamos a leer. Input. Solo que esto es ya, para que aquí también lo hagamos validar, para que sea tipo decimal las variables, aquí en Python, podemos hacer float. Float. Ah, y aquí esto vamos a repetir y lo vamos a editar rápido del edificio B, B, B. Ahora, Python igual tiene su propia librería de matemática, así que lo vamos a importar. Importar math. Ya está. Ahora de esto, eh, en una variable ángulo, podemos usar tal, mat, mat.tal de B sobre A. Y como es una división en decimales, no tendríamos por qué dividirlo en parte entera como la anterior clase. Ya está. Y como ven, creo que aquí igual calcula en radianes primero. 3, 4, sí, en efecto. Así que también tenemos que lo que hay lo vamos a multiplicar por 180 dividido entre el pi que hay. Mat.pi. Ahora sí vamos a imprimirlo. Ya. 3, 4. Ahora sí. Y concuerda. Ah, no, este es al revés. 3, 4. Ahí está. Eso sería. ¿Se entendió? A ver. A ver, haremos otro. Ya. Bueno, respecto a la práctica, la parte de los ejercicios que son secuenciales, hay una buena cantidad que solo son, digamos, meter datos y hacer una fórmula y mostrar. Pero, a ver, a ver esto. Escriba un programa que lea un número n y muestre el enésimo número triangular. Ya, un número triangular son estos números. 1, 1, 3, sí, sí, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Y esta es una fórmula que esto es igual a, ¿dónde está? A ver, el enésimo, bueno, esto solo es notación. N por n más 1 dividido entre 2. Esta es una fórmula directa, así que solo tenemos que reemplazar el valor de n aquí, porque todo esto ya es propio de la fórmula. Lo que va a variar siempre van a ser estos dos datos, la misma variable. Ahora sí empezamos. Esto es lo que vamos a meter por n, int n. ¿Está? ¿Qué pasa? String. Next syntax. ¿Está? Ahora en otra. Ya, ahora aquí una pregunta. ¿Creen que debe especificar el tipo de la variable en entero o en decimal? O sea, ¿hay alguna manera de que la fórmula nos dé un resultado en decimal? A ver, n más 1 dividido entre 2. ¿Hay algún valor cualquier valor n que nos demos positivo que al hacer esto nos dé un valor decimal? O sea, digamos 3.5, 8.3, 0.44. ¿Existe o no?
No. No, no hay. Siempre va a existir. Así que podemos usar int con tranquilidad. Así que nos podemos guardar todo en una variable. Y esto va a ser n por n más 1. Ahora todo esto lo dividimos entre 2. Ya está. Ahora mostramos. Ya está. A ver, por ejemplo, el cuarto es 10. El sexto es 21. Eso sería. Y en Python sería, digamos, a ver, n input, n es entero, ya está. Ahora en t va a ser n por, y como es división entera, aquí tenemos que especificar, espera, n más 1, todo esto, división entera entre 2. E imprimimos al final. A ver, ¿ven? Ya está. Este que te... No hay que olvidarse de esto. Cuando vamos a hacer divisiones de números enteros, hay que poner dos líneas. Y cuando es entre decimales, una. Ya, eso sería. Y como ven, casi la mayor parte de estos ejercicios son así, solo fórmulas. Por ejemplo, de este es lo que expliqué la anterior clase. Pero lo haremos bien rápido. Para ir allá a condicionales. Y está. Listo. Podemos hacer en este orden. Nextint. Nextint. Ahora necesitamos una variable para el cociente y para el resto, ya que aquí nos pide que, dado dos números naturales A y B, imprimir el cociente y el resto de A entre B. Y esto ya es como que la definición, pero no hay que validar nada en este ejercicio. Así que podemos hacer, a ver, inciso, no, espera. C, o sea, este es el cociente A dividido entre B. Como las variables son enteras, no hay que poner como en Python una doble línea para especificar, ¿ya? Ahora, R es el resto, que va a ser A, módulo B, sí expliqué cómo funciona. Ahora podemos hacerlo aquí, esto, a ver, el, el cociente de A y, cacho, esto lo voy a poner más acá, de A y B es, ¿dónde está? C. Ahora podemos aquí ponerlo en la misma línea, o sea, para no hacer esto, otra vez aquí, digamos, podemos aquí ponerle un tabulador más. Esto, ya está. Y esto limpio. Ahora sí. Y el resto es resto más R. A ver, lo haremos. Por ejemplo, si quiero dividir 15 entre 2, el cociente de 15 y 2 es 7 y el resto es 1. Y como ven, la impresión no se hizo en la misma línea, ya que este comando que se hace cuando pones texto para mostrar es este. Eso significa que lo que va a venir después se va a saltar una línea. ¿Ven? Esto está acá. Y si borro esto, pues... Un salto de línea. Exacto. Salto de línea. Eso sería en Python lo mismo. Rápido, rápido. Ya. B, B. Ah, ya está. Ya, cociente. A, parte entera B. O bueno, A, división entera B. Resto A,
módulo B. Aquí, esto. Ya. Ahora podemos ver el... Y para especificar la variable la podemos encerrar en llaves de A y de B es cociente. Aquí creo que igual aplico un salto de línea. Sí. Y ya ver. Ahora a ver, lo haremos correr. 15 y 2. Sí, en efecto. Solo que esto tiene que ser más separadito. Porque aquí el espacio en blanco igual es un carácter. Eso lo van a ver más a fondo luego. Ya, eso sería respecto a secuenciales. Y ahora haremos el 9. Que aquí igual es que cuando hacen, o bueno, cuando se hace ejercicios y en Java, en Python, a veces el formato de impresión te exigen. Por ejemplo, en horas, minutos y segundos, si es una hora, se pone por ende un 0 a la izquierda, ¿no? O digamos aquí 4 segundos sería 0,4. Pero no podemos guardar en una variable entera un 0,4 porque los ceros a la izquierda no existen en los valores enteros. Ahora, esto tiene que ver con el formato de salida. Pero primero veremos qué nos pide en el enunciado. A ver, dado un número entero s expresado en segundos, transformar, o sea, este s, en horas, minutos y segundos. Y con este formato. Y separados por eh, dos puntos. Aquí la cosa es que este valor s está en segundos, así que tenemos que transformarlo a la antigüita como conversión. A ver, ratito, esto. Ya, ya. Esto lo voy a limpiar. A ver, por ejemplo, a ver, primero analizaremos. S, si digamos yo le doy un valor de 3685, o sea, es segundos. Aquí te garantiza que ese dato está expresado en segundos. Segundos. Ahora tenemos que convertirlo a hora. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues ya, a ver, 3685 segundos lo vamos a convertir en hora. A ver, una hora es equivalente a 3600 segundos. Así que ahora sería esto, dividir entre 3600. Ahora aquí podemos hacer eso. A ver, en una variable hora. Hora le pondremos hora, que sea igual a lo que hay aquí, dividido entre 3600. Y esto nos da como resultado que ahorita sea una hora, porque esto dividido entre esto va a ser 1 y de resto va a ser 85, ¿no ve? A ver, para hacerlo con más detalle, a ver. 3685, la goma, ya, dividido entre 3000
600. Ya. Esto es 1, va, sobra al final del resto 85. Pero ahorita este 1 nos dice que ahorita es 1 hora, pero no sabemos cuántos minutos y segundos, ¿no? Ah, así que tenemos que convertir esto. El resto nos lo guardamos. Y a ver, lo guardaremos ahorita en ese. Que sea lo que había. Módulo 3600. Ya. Entonces ahorita ese tendría el valor de 85. Ahora yo quiero convertir de segundos a minutos. Así que este, que es 85 segundos, yo quiero convertirlo. Así que un minuto es equivalente a 60 segundos. Este con este se van. 85 dividido entre 60. Así que aquí lo vamos a dividir. 85 dividido entre 60 a 1. 460 sobra 25. Ya. Ahora yo quiero minutos. Minutos va a ser el cociente, este 1. Así que lo que hay aquí dividido entre 60. Y no declaré la variable. Ahí está. Será 1. Ahora, como no hay que hacer más operaciones, lo que sobra acá son los segundos que son, o sea, que son en realidad, ¿no? O sea, 1 hora, 1 minuto y 25 segundos. Así que nos vamos a guardar ya directamente aquí en ese módulo 60. Y a ver, haremos la prueba. A ver, primero es hora, le damos espacio y le ponemos aquí 2 puntos. ¿Va? Bueno, no es minutos, segundos. Bueno, eso solo es una S. Sorry, ya. Está. Ahora lo haremos correr por si acaso. 3685 es 1125. En efecto. Y como es esa división entera, siempre va a ser de cociente esas divisiones. Por ejemplo, si solo hay un segundo o 0 horas, 0 minutos y un segundo. En la prueba de escritorio van a ver por qué. Ahora yo quiero que esto tenga el formato que tenga, o sea, tal que tenga, si hay un dígito, un 0 a la izquierda. O sea, aquí 0, 0, 0, 0 y 0, 1. Pues, ¿qué hacemos en este caso? Esto imprime todo lo que hay en una línea, pero para imprimirlo con un formato específico, tenemos que usar printf. Y vamos a hacer lo siguiente. Abrimos comillas como siempre. Esto nos ayuda a decir la variable que voy a mostrar en esta partecita, qué formato va a tener. Y 02D significa que va a tener, o sea, que esta variable va a tener 2 dígitos y en el caso que tenga, digamos, 1, se va a añadir un 0 a la izquierda. Y ahora le ponemos aquí esto, 2 puntos. Esto vamos a copiar porque todos van a tener este formato. Y ya está. Ahora, después de las comillas, tenemos que especificar qué variable es esta, qué variable es esta y qué variable también es esta. Pero en un orden. O sea, esta es horas, ¿no ve? Hora, bueno, hora. Hora. La siguiente es minutos. Y la última es segundos. Ahora haremos la prueba. 3685. ¿Ya está? Eso sería. ¿Se entendió lo que se realizó?
Hola. Y sí, también se puede. O sea, mm, si se puede llegar a una solución de muchas maneras, se puede. Se puede. Eh, ¿Quieren verlo en Python o está bien nomás que se haya realizado en Java? Bla, ya. A ver, en Python, como la única variable de entrada es s, ya. S inputs. Decimos que s es entero. Ahora, aquí en hora, ¿qué hemos hecho? A ver, fast. Allá. Variable tipo entera, división entera. Pero aquí hay que especificar hora, s. Ahí está. ¿Está? Luego, la misma s, módulo, ya. Minutos. 60. Ya está. Ahora aquí tenemos que dar igual un formato, ¿no? En Python tiene un formato un poco distinto, ¿no? Vamos a imprimir. Tenemos que abrir comillas, encerrar en llaves y esto significa que va a tener ceros a la izquierda separados por... Ya, todo esto, punto, tiene un formato y como en Java, aquí hay que especificar las variables en el orden que hay que imprimir. Primero es la hora, luego minutos y luego S. A ver, haremos la prueba. 3685, 001, 010125. Ahí sería un Python, con el formato de ceros a la izquierda. Bueno, este formato, sea en Java o Python, no hay que especificarlo en diagrama de flujo. O sea, por ejemplo, si yo lo realizo y tengo que llegar hasta este símbolo, ¿no? Que es imprimir. Pues a lo mucho yo les recomendaría que solo impriman, digamos, H, o sea, coma, M, que es minutos, y S, ¿no? En ese orden, porque esto ya es propio de cada lenguaje, el formato. Y como el diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, pero como que una representación estándar para cualquier lenguaje, ya tú cuando lo codeas tienes que ver el formato, porque en el código tienes que hacerlo. Eso sería. ¿Se entendió el ejercicio? Ya. Y ahora continuando, a ver. Ya. Escribir esto. Por ejemplo, el ejercicio 5 ya te da la fórmula. Solo tienes que introducir C, que es el valor de entrada. Ya, a ver, el último de secuenciales es el 3. Ya. Un trabajador gana un sueldo básico de X bolivianos por mes. Si por cada Y de años de antigüedad se le aumenta el 5% y por cada Z horas extras trabajadas se le aumenta 20 bolivianos. Calcular el sueldo del trabajador en un mes. Saber. Así que ahorita viendo
¿Cuáles son los, los valores de entrada? O sea, ¿cuántas variables tenemos que meter por teclado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí, tres. ¿Por qué? Eh, porque X no sabemos. O sea, en el enunciado siempre va a cambiar esto. También Y y Z. Lo que según el enunciado va a ser fijo es, digamos, esto, el 5% y 20. Así que hay que tener cuidado con eso. Ya. Aquí dice que se le aumenta esta cantidad y... Ah, no. Esta primero, o sea, Y de años. Y también sumar esto. Así que tenemos que sumar, digamos, esos tres valores que tenemos que calcular. Así que aquí está. A ver, empezaremos ya. Scanner. Está. Como aquí hablamos de valores que no pueden ser siempre enteros, lo vamos a hacer en decimales. Double. Ya. Eh, también se puede hacer así directamente. A ver, ¿cuáles van a ser X, Y y Z? Y recién leerlos. ¿Ya está? Ya está. Ya. Aquí dice si por cada Y de años. O sea, aquí no hay que aumentarle nada. En la parte de Y sí, así que voy a borrar para que se entienda mejor. Tenemos que primero sacar el 5% de X. O sea, si digamos mi X va a ser 850. A ver, si digamos X va a ser 850. ¿Cómo calculo el 5% de esto? Yo quiero el 5%. Ahorita como dato, yo quiero este valor. ¿Sí? Podríamos, ¿dónde está? Aquí está. Podríamos crear una variable auxiliar, digamos, vamos ya, donde el valor de X lo podemos multiplicar por, dice aquí ¿dónde está? El 5%. Lo podemos multiplicar por 5 y dividirlo entre 100. Ya está. Tenemos este valor. Ahora por cada Y de años, ¿dónde está? Ya. Y de años, o sea que esto sí, digamos, o bueno, lo que calculé en AUX, ¿no ve? Tengo que multiplicarlo por cuántos años he estado, ¿no ve? Si he estado un año, pues el mismo valor de AUX, pero se va a duplicar si le pongo, si le multiplico por 2, si le multiplico por 3, por 4, ¿no? Y admitir. Así que, eso que sea, ¿dónde está? Ya, entonces, podríamos nomás ya aquí mismo ya multiplicarlo por Y. Ya está esta parte. Ahora, por cada Z horas extra trabajadas, se le aumenta 20 bolivianos. Ya, entonces, este está más fácil. Solo hay que multiplicar el 20 por Z, ¿no? Por una hora va a ganar 20, por 2, 40, por 3, 60. Así que no hay que guardar en una variable. Pero podríamos tener una total o en el mismo aux si ustedes quieren. Pero ahorita lo hago un poco separado para que no lo haga todo directamente y se confunda. Total va a ser X porque no se cambia. Aux, lo del 5%, más
Dice Z es cada año por 20. Ahora imprimimos. Total. Ya a ver. Yo trabajé, a ver, 850. Tuve 2 años y trabajé, no sé, 7 horas extra. Pues ese es mi sueldo. ¿Se entendió? Ya. Bueno, en Python creo que sería algo un poco ya raro porque solo era digamos, calcular cosas básicas, así que creo que no es necesario que lo haga en Python. Ya. Creo que eso sería lo que hemos visto hasta secuenciales. Y como ven, solo es... A ver, un ratito. Si lo vemos de una manera abstracta... mm, esto, ya. Esta era entrada, proceso y salida, ¿no? Entrada eran las variables que introducimos por teclado. En el proceso hemos hecho, digamos, como en el ejercicio 2 hemos hecho el reemplazo de las fórmulas, ¿no? Según o sea, trigonometría, arco tangente, algo simple. Acá. Y en la salida ya lo que nos pedía. Querían ver el ángulo y ya hemos mostrado. Y así también con los demás ejercicios. Ahora, aquí está. Condicionales. En las condicionales, en el proceso, hay hartos caminos. O sea, como que tienes que validar alguna pregunta y, ya sea por verdad o por falso, tiene que continuar descendiendo. Pero da igual cuál camino que tomes, tiene que llegar siempre a un fin. O sea, en el proceso ahora van a haber hartos caminos, por así decirlo, o tal vez uno, pero tiene que llegar siempre a un fin, sí o sí. Y ahorita vamos a ver primero las simples, el if, el clásico if. Por ejemplo, a ver, de 3 números, imprima el del medio. Y aquí tenemos que preguntar, o sea, por ejemplo, A, B, C. Tenemos que introducir esos 3 números y mediante preguntas, ¿no ve? Si este es mayor que este. Esto más. En las condicionales, o sea, en el símbolo if, ¿no ve? Donde aquí dentro se pregunta. Aquí ya van a entrar en acción los operadores relacionales. O sea, por ejemplo, el mayor, el menor, el igual, ¿cómo se llama esto? ¿No? El mayor igual, el menor igual. Y también eh, los operadores lógicos. Por ejemplo, este que es el AND o el I, como se dice. AND. Este es el OR. Mm, y bueno, los demás no creo. Esos son los que se usan. Y aquí entra uno más. El distinto. Y bueno, depende. Tiene esta notación, o sea, estos dos signos así unidos, o también, digamos, un signo de exclamación y el igual. Y con estas tenemos que hacer validaciones de preguntas para que vayan o por verdad o por falso. Y ahora continuemos. Ya. De 3 números, imprima el del medio. Ya. Esto lo haremos en diagrama de flujo. No, aquí está. Ya. Ya. Primero,
Aquí está el inicio. Vamos a leer 3 números. A, B, C. Ya está. Luego lo uno con flechitas. Está. Ahora, aquí podemos preguntar si. A ver. A es mayor que B. Ahora, bueno, lo clásico es que cuando es verdad se va por este camino y cuando es falso, por acá, ¿no? ¿Verdad? Falso. Ya, entonces, ya. A es mayor. Aquí, entonces, por verdad, si A es mayor, podemos preguntar ahora si A es mayor que C. Un gallito. Ay, mi luz. Ya, bueno, ya. Ya. A es mayor que B, ya. Ahora, ¿A es mayor que C? Sí. O sea, a ver, A es mayor que B, sí. Ahora, A es mayor que C, sí. Entonces, A les gana a estos dos. Ahora la pregunta sería, entre estos, ¿cuál es el mayor entre B y C? Por ende, ese sería el número del medio. Así que aquí podemos preguntar igual. Ahora, ¿B es mayor que C? Sí. Por ende, B es el del medio. Así que aquí imprimimos. Este es B. Ya, pero si B no es el mayor, por falso es el C. Por descarte, digamos. C. Ya está. Ahorita los voy a conectar. Ya está. Un cachito, pero los pondré más juntos para que haya espacio. Ya. A es mayor que C. Ya, pero C no es mayor. O bueno, por falso significaría que, a ver, A es mayor que B ya. Aquí A le gana a B. A es mayor que C. No. C es más mayor que A. Por ende, también que B. Así que aquí la pregunta sería entre A y B. Porque aquí perdió A. Así que aquí pregunta. ¿A es mayor que B? ¿A es mayor que B? Sí. Bueno, por verdad sería A, ¿no? El del medio. Y por falso sería B. Ya. Un cachito lo voy a conectar porque creo que está. Mm, Creo que se sobreentiende, ¿no? Esto se tarda ya. Ya. Eso pasó por estos caminos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si? A ver, A es mayor que B por verdad aquí. Pero ahora, por falso sería que aquí B fue mayor que A, ¿no? Así que por ese camino podemos preguntar ahora de B.
B es mayor que C. O sea, si aquí B ganó, digamos, y aquí más, si B también es mayor que C, aquí la pregunta sería entre A y C, ¿quién es el mayor? Por ende, el del medio, ¿no? Así que aquí preguntamos. Ahora, entre A y C. A es mayor que C. Por verdad, A. Aquí está. A. Por falso, C. Ya está. Bueno, ahorita lo conecto. Ya, a ver. Cachito, esto más acá. Ya. Ahora no. O sea, por falso significaría que C es el mayor, ¿no? Porque si aquí ganó C, por ende C es mayor que A. Así que aquí la pregunta sería entre A y B. A es mayor que B. Sí, por ende aquí A. Y, y si no, pues B. Casi le pongo así. Ya está. Cachito. Ahí está. Ay, ya está. Hay que tener cuidado al conectarlas. Bueno, al final de cada línea tienen como una flechita, solo que eso más... Ah, no, aquí está. Algo así. ¿Está? Ya está. ¿Lo ve? Son todos estos caminos, pero según la anotación, como aquí dos caminos, se tienen que unir porque da igual cuál camino se tome, al final va a acabar en uno, ¿no? Al final se van a unir. A ver, por ejemplo, en este camino va a venir por acá, pero para acá abajo va a pasar, a ver, un cachito. Primero los uniré. Esto, esto, aquí, esto, aquí. Ya está. Ahora, esos dos igual se tienen que unir. Algo así. Está para el mismo nivel. Ya está. Ahora, estos dos igual se unen. Y luego ya sería aquí el fin. Mm, fin. Ya está. Bueno, no se nota tanto. Bueno, cortar esto lo muestro. Ya. Aquí está. ¿Qué hemos hecho?
hemos leído y en base a muchas preguntas que hubo, hemos llegado a una respuesta. O sea, pero aquí el punto es que esta es la entrada, todo esto es el proceso y esta es la salida. Y el condicional es como que, digamos por acá, ¿no? Porque siempre hacia la derecha, bueno, es por verdad, y la izquierda es por falso. Ya, aquí por verdad, digamos, va, luego aquí por falso, aquí por verdad, y al final llega al fin. Aquí, digamos, por verdad, por verdad, por verdad, ya, al fin. O sea, como que aquí da igual el camino que tomemos, siempre va a acabar al final. Eso hay que tener en cuenta. Y hay que tener también cuidado al hacer las líneas, ya que, como ven, de los dos caminos al final se unen, estos igual se unen. Y como estos dos vienen de este, al final se tienen que unir. Y como esto venía, o sea, todo esto es un camino, al igual que esto, al final también se unen y ahí acaba. Ahorita lo voy a hacer en código, pero ¿se entendió? Hola, hola. Bueno, esto lo haremos en código, esto y ¿qué más? Y de manera similar, pues pueden ver los demás ejercicios, bueno, los anteriores de este, porque el uno y el 2 de igual manera hay que condicionar los valores. Este lo voy a hacer luego, porque voy a subir un video para que vean cómo manejar el juez virtual, cómo crearse una cuenta y cómo resolver un ejercicio. Y justamente este ejercicio está en el juez virtual, así que este lo voy a explicar y lo voy a subir al Classroom, lo voy a grabar. Ya, este ahí haremos para que vean cómo funcionan las condicionales lógicas. Sí, pares, pero a veces hay ejercicios donde como que te piden cosas que son fuera de lo común, pero a veces sí te ayuda porque esas cosas al final te sirven para un futuro. Para algunas materias, como que tienes que saber un poco de todo. Por ejemplo, 143 es como que van a avanzar cosas y van a pensar que en 11 han avanzado de todo. Por eso igual, es bueno saber. Ya, ¿dónde está? Ya. Dado un número n, si es múltiplo de 2, mostrar cero. Si es múltiplo de 3, pero no de 2, mostrar uno. Si es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3, mostrar 2. Eh, aquí, de entrada, te dan, bueno, te piden, te exigen de entrada un número n, pero no te imprimen mostrar ¿cómo se diría? Algo calculado o realizar una fórmula. Aquí te piden condicionar. Y recuerdan lo de la anterior clase de cómo saber si el valor del resto, ¿no ve? ¿Para qué sirve? Calcular, o sea, ¿para qué sirve calcular el resto de un número? ¿Qué significa? O sea, si digamos, a ver, si A módulo B es igual a cero, ¿qué significa? Que es par.
Sí, pero a manera general, porque si digamos la respuesta sería par, solo digamos, eso ya sería un 2, pero no, aquí hay un B. O sea, a manera general, A módulo B igual a 0 significa que A, o bueno, eh, es divisible entre B. O sea, a manera general. Si solo digamos estuviera el 2, A es divisible entre 2 y en vez de B estuviera el 3, A es divisible entre 3. Así que esto nos ayuda a saber si un número es múltiplo de otro. Así que continuando, a ver. ¿Dónde está? Ya, de entrada nos pide un número n. Esto lo voy a guardar por si acaso. Así que me creo otro documento. ¿Dónde está? Qué frío. Ya, inicio. Ahora vamos a introducir por teclado la variable n. N, más chiquitito. Ya. Ahora la primera pregunta es, ¿dónde está? Sí, ya. Si es múltiplo de 2, mostrar 0. Esto es una primera. ¿Dónde está? A ver, lo voy a hacer más delgadito. Eso. Si n módulo 2 igual a 0. Eso sí es múltiplo de 2. Ahora, ese sí es múltiplo de 3 y no de 2 sería primero que n módulo 3 igual a 0. Ya está. 0. Mostrar 1. Si es múltiplo de 5 sería módulo 5 igual a 0. Un ratito. Ya. Aquí no es como que te dicen que por este camino va a pasar esto y por falso recién esto. Podemos asimilarlo que esto va a ser una pregunta aparte, luego recién esta pregunta hacemos y luego recién esta pregunta hacemos. No, o sea, no es como que digamos esto es verdad, luego esto es el falso y aquí vamos a preguntar y este va a ser como que luego un verdadero y este el falso del falso. No sé si me deja entender, pero a ver. Ya. Primero esto. Si es múltiplo de 2, ¿qué procede? Preguntamos. A lo mejor esto nuevo. Ya. Si n es divisible entre 2, por verdad. Así, algo más. Respecto a las condicionales, o sea, siempre va por verdad. Siempre hay un verdad, pero las simples son solo cuando hay un camino de verdad y no uno de falso. O sea, como que tendría esta forma. Un cachito. Voy a borrar esto. No. Esto sería por verdad. Y no hay nada por falso, o sea, no pasa nada y al final se van a unir después de que haya un proceso. Y si hay un camino de falso, pues como lo de hace rato, aquí va a pasar algo, aquí otra cosa. Ya, continuando. Ya, si es múltiplo de 2, mostrar 0. Como no nos especifica una variable, podríamos solo literal mostrar en texto, o sea, entre comillas, digamos, 0. Porque no nos dice, digamos, no sé, a ver, el n multiplicado o el n dividido. No nos pide, ¿no ve? Porque eso implicaría que tengamos que calcular, ¿no ve? En una variable y mostrar la variable. Pero como aquí nos muestran, bueno, nos piden un dato así, podemos solo ponerlo uno entre comillas, ¿no? Por verdad, ya. Ahora,
Aquí abajo, ¿qué nos pide? Ya. Aquí, otra pregunta. Si es múltiplo de 3, pero no de 2, mostrar uno. Ya. Ahora, a ver, entre los múltiplos de 3, a ver, ¿cuáles serían? 3, 6, 9, 12, 15. Para, para este ejemplo, ¿cuáles números cumplen esto? O sea, solo con leer esto, ¿cuáles cumplen? ¿Mm? No, no, no todos. O sea, tiene que cumplir que sea divisible entre 3 y no de 2, porque de aquí los números que son divisibles entre 3 y entre 2 son el 6 y el 12, ¿no? 6 es divisible entre 2, sí, 3 igual. Aquí también el 12. En tanto los números, o sea, esos no cumplen, porque tiene que ser entre 3, sí, y entre 2 no. En ese caso sería el 3, el 9, el 15, por ejemplo. Ahora, y como aquí ven, ya son tres preguntas. Perdón, dos preguntas, dos. O sea, más este sería tres en total, pero en esta parte solo son dos. Ya. Esto lo borro, le hago las líneas. Ya está. Ah, bueno, siempre tienen que ponerle siempre flechita, es que por lo que es un poco moroso, ven por eso. Por eso no le pongo, a ver, ¿dónde está? Ya, lo conecto. Ya está. Como ven, es una condicional simple en la primera pregunta, porque por falso no te dicen que pase algo. Ahí está. Ya está. Mejor así. Ya está. Ya está. Decisión. Ya está. Ahora, aquí podemos hacer de dos maneras. Si aún la licenciada no entró a explicar sobre las condicionales lógicas, o sea, del y del o, pues primero haremos a la antigüita. Primero preguntaremos si es divisible entre 3. Ya. O sea, como que entra el número, pregunta esto, ya sea por verdad, pasa esto, y si no cumple, pues no pasa nada hasta llegar acá. Aquí de nuevo preguntamos algo. Por ejemplo, ¿es divisible entre 3? Sí, por verdad. Ahora podemos preguntar aquí que no sea n módulo 2, que sea 1, o sea, impar, ¿no? Cuando n módulo 2 es igual a 1, estamos preguntando si el número es impar, ya que si es módulo 0, de manera general es que estamos preguntando si es divisible entre este número. Pero lo haremos así. Si es impar o, em, o si lo, o sea, o si lo vemos como que yo no quiero que sea divisible entre 2, o sea, que sea distinto esto, o sea, este signo de exclamación y el igual, distinto de 0. Hay muchas maneras bueno, de hacer las preguntas. Ya ven, que sea y que no sea divisible entre 2. Así que si conectamos aquí, por ejemplo esto, ya.
Y bueno, uno, aquí vamos a imprimir. ¿Dónde está? Uno. Aquí vamos a imprimir uno. Listo. Y como acá, pues por acá no va a pasar nada. Mm, acá tampoco. ¿Eh? Y aquí nada, ¿no? O sea, como ven, en esta pregunta, como que hay muchos caminos de más, pero estas conectivas lógicas, el I y el O, nos ayudan a, o sea, nos pueden ayudar a hacer muchas preguntas en un mismo bloque. Este es como decir I y este es O. Y como han debido ver en álgebra 1, cuando digamos hay P y Q, cuando ambas son verdad, recién se cumple todo. Y si una es falso, todo es falso. En tanto O es como que P o Q, que con tal que una de las dos sea verdadera, al menos una, todo es verdadero. Y si recién ambas son falsas, recién es falso. Así que vamos a usar estas cosas para los bloques. Bueno, esto lo haré un poco a la quete porque creo que aún no avanza esto, pero a ver, si lo voy a... Aquí está. Ya. Si todo este bloque lo quiero resumir, podríamos hacerlo de esta manera. Pero un cachito, lo voy a hacer en otro. Ya. Solo ese bloquecito. A ver. Que n módulo 3 sea igual a 0, ¿no ve? Ya. Esto lo podemos parentizar para hacerlo más organizado. Ya. Ahora aquí pongo esta conectiva. Y que esto pase y que pase el otro. ¿Dónde está? Ya. Y que no sea divisible, o sea, el distinto, que no sea divisible entre 2. Listo. Ahora todo esto va a estar en ese triangulito. Bueno, rompo. Y ahora, si recién este y este se cumplen, recién van a venir por acá por verdad. Y con tal que uno no se cumpla, por falso. Por ejemplo, aquí por verdad ya vamos a imprimir el valor 2, creo, ¿no? O sea, todo esto abrevia de una manera más óptima. Todo esto, o sea, todo esto. No, algo más. Esto es 2, creo. 2 o 1. Ah, no, 0. A ver, esto empieza. Ah, está bien. Y esto entre comillas, porque no es como que tenemos que editar alguna variable, que es solo mostrar, ¿no? Ya está. Eh, ¿Se entendió esta parte de las conectivas lógicas? Antes de continuar. Ya. Ahora, con la última pregunta, ¿cuál es? Ya. Si es múltiplo de 15, pero no de 2 ni de 3, mostrar 2. Mm, ya. Aquí hay que hacer ahora tres preguntas. Que sea múltiplo de 5, o sea, módulo 5, pero que no sea módulo 2 ni módulo 3. Por ejemplo, un número que no cumple con estas expectativas sería el 60, ¿no? Porque 60 es divisible entre 5, es divisible entre 2 y es divisible entre 3, por ejemplo. Ese número no cumple. Tampoco el 15. Bueno, de 5 es, de 2 no, pero de 3 es. Así que no cumple. 25 eh, cumple esta parte. No, bueno, esta no cumple, esta tampoco. Ese está bien.
Y ahora esto hacemos. Esto. Aquí está. Ya. Aquí la pregunta. Aquí la última. Ya ver. N módulo 5 igual a 0. Ya, y como les dije en la anterior clase, la equivalencia de módulo, y a veces la licenciada les exige eso, es n menos n, en este caso 5, ¿no? N dividido entre 5, pero como es división entera, aquí hay que especificar int n dividido entre 5 por 5. Esto ya expliqué en la anterior clase. ¿Por qué pasa? Chequen el otro video. Esto es lo equivalente a módulo. Es que por si acaso, por si no les dice que no pueden utilizar módulo, usan esto. Ya. Ahora, ¿esto es divisible entre 5? Sí. Ahora, por verdad de esto, aquí tenemos que preguntar que es que no sea de 3, ¿no? N módulo 3, o sea, que sea cualquier cosa menos 0, ¿no? Eso es el distinto. O sea, el módulo puede ser 1, puede ser 2, pero no tiene que ser 0, sí o sí. No tiene que ser. Por eso, que sea distinto. Y por verdad, eh, n módulo 2, distinto de 0. O sea, como que cuando se le pregunta al 2 no es, o sea, no es tan entendible, ¿no? Porque los posibles valores de resto de 2 o el resto es 1 o el resto es 0, ¿no? Y cuando es 0 es que es divisible. En tanto el 3 hay eh, módulo 0, módulo 1, módulo 2, ¿no? Así que aquí ya se ve mejor, ¿no? Que sea distinto. O sea, puede ser 1, puede ser 2 el resto, pero no 0. Ya, continuando. Mm, Aquí unimos las flechitas. No, no se olviden, es que eso tiene que tener sí o sí la cabecita. Ah, así, ya está. Ya. Así, algo más me olvidé. Todo esto es módulo, pero no lo estoy igualando a algún valor. Aquí tiene que ser igual a 0. Aquí hay algo más les quería decir. A veces cuando en los diagramas de flujo queremos asignarle un valor a una variable, ¿no? O sea, por ejemplo, a A yo le quiero asignar, no sé, a ver, 3 por 5, digamos, ¿no? En la parte de diagramas de flujo usamos una flechita, ¿no? Porque cuando hacemos preguntas, aquí no ves si algo es igual a algo. O sea, por ejemplo, si aquí quiero preguntar, no sé, a ver, si A es igual a B, aquí, o sea, aquí adentro. Esto, esto es para preguntar si son iguales, ¿no? Pero si en vez de las flechitas aquí también usamos un igual, digamos A igual a 3, como en Java, es algo confuso. Así que en diagrama de flujo intenten usar para asignar valores la flechita y para ver si son dos valores iguales en un bloque if usar el igual. Porque en Java es como que para asignar valores usan un igual y para ver si dos valores son iguales usan igual. O sea, A es igual a B. Sí, es algo confuso. Pero ya. Ya continuando. mm, ¿Cumple esto? ¿Es divisible entre 5? Sí. Es distinto de, bueno, n módulo 3 es distinto de 0, o sea, no es divisible entre 3, cumple. No es divisible entre 2, cumple. Y aquí recién se imprime ¿dónde está? El 2. Y como no es como una variable, solo hay que mostrar algo así, solo 2. Ya está.
Luego, como ven, en todo este ejercicio no pasaba nada por falso, solo eran, digamos, bloques if simples, por así decirlo. En tanto, en el ejercicio de ver el número del medio, habían dos caminos, verdad y el camino de falso, donde pasaban más cosas también. O no, pasaba lo mismo, perdón. Ya está. Esto uno, esto. Ay, no, lo haré un poco más bajito. Ya medio que así se sobreentiende. Ya está. Ahora recién, para acabar, aquí es el fin. Fin. Ya está. Ahora, antes de acabar, a ver, toda esta partecita, un ratito, lo voy a dejar un poquito. Ya. Toda esta partecita, ¿cómo lo podríamos hacer para hacerlo más simple o más abreviado? Porque aquí estamos anidando muchos bloques if. Hola. Bueno, podríamos, digamos, hacer un solo rombo y aquí hacer las tres preguntas, digamos, esto, digamos, todo esto y esto, ¿no ve? Y esto, ¿no ve? Y con lo que usamos las conectivas lógicas, si los tres son verdad, recién va a ir por el camino de verdad. Y si con tal que uno no cumpla, o sea, va a ir a falso. Eso es lo bueno de usar y tiene este simbolito, este como gorrito. También se usa AND. En Python es AND. Y para el simbolito de OR, este, en Python se escribe OR. Para llaves así, el gorrito. Ya está. Eso sería. Y respecto a